Buen día, doctor Vargas. A partir del uso de la palabra, va a tener 15 minutos como máximo para su exposición. El funcionario que tiene enfrente le va a indicar el tiempo que va usted utilizando. Concluidas sus exposiciones o su exposición, se le formularán las preguntas, sean por el Tribunal de Honor, los miembros del Consejo de la Magistratura y los que se encuentren presentes de repente y consideren oportuno formular dichas preguntas. Tiene la palabra, doctor Vargas. Muy buen día. Muchas gracias, presidente, miembros del Consejo de la Magistratura, miembros del Honorable Tribunal de Calificaciones, doctores, profesores, público presente, colegas, compañeros de la prensa. Sí, presidente, se me han explicado los términos en que debe realizarse esta audiencia pública y los entiendo claramente. Los voy a respetar, claro está, porque los comparto. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer y felicitar esta iniciativa. Ciertamente no es la primera vez que se convoca a audiencias públicas a los que se postulan para el cargo del fiscal general del Estado. Pero la vez pasada en esta misma sala todos los postulantes pasado por para mí por lo menos la primera vez que se realiza una reunión informativa en la cual fueron claros los términos del concurso y sobre todo el de esta audiencia. Se nos explicó también que posteriormente seguramente va a haber un test de evaluación psicológica. Muchos a lo mejor cuestionaron que eso no fue informado desde el inicio, pero personalmente lo felicito porque es un elemento fundamental a la hora de evaluar a quienes nos postulamos para cargos de tan relevancia en el quehacer jurídico-político de nuestro país. Creo yo que justamente la cantidad de postulantes a este llamado, que casi duplica el de la vez anterior, el del año 2010, justamente revela un poco la importancia de este concurso. Así que, sin más, quisiera ya pasar a los puntos que fueron un poco descritos como los ejes temáticos de esta audiencia. Amén de ello, entiendo que es una audiencia un poco destinada a quienes van a finalmente hacer la preselección y a quienes van a dar fe de sus conocimientos y apreciaciones de las mismas, de que esta sea al menos una radiografía de los candidatos en el sentido de cuál es su percepción del funcionamiento, el rol del Ministerio Público y sus propuestas para optimizar la gestión. Se nos detalló como primer punto de los ejes temáticos el del rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. En realidad felicito además a quienes hayan elaborado los temas, están todos relacionados unos con otros. Hay unas pequeñas trampitas en los cuales también creo fundamental va a determinar la diferencia entre quienes comprenden el verdadero funcionamiento de un Estado de Derecho, su diferencia con un Estado social de derecho y cómo debe funcionar el Ministerio Público en una organización política llamada Estado. Seguramente todos conocen, pero no quiero dejar de mencionar esta diferencia. Quiero referirme, por ejemplo, a lo que todos sabemos significa el concepto de Estado. Es un modelo de organización política dotada de un poder independiente y soberano que integra al pueblo que se encuentra situado en un determinado territorio. En los casos generales, un país. Y el derecho, el conjunto de normas jurídicas que regula la convivencia de esa población en ese determinado territorio. Quiero hacer también la disquisición porque es fundamental sobre cómo debe evolucionar el Ministerio Público en nuestro ordenamiento jurídico entre la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado social de derecho. El Estado de Derecho inicialmente se concibe
como una contraposición, una contrapropuesta al poder absolutista en el que todos sabemos el rey era el que estaba investido de todos los poderes, el ejecutivo, el legal y el judicial. Y no había nadie sobre él, sobre todo en las monarquías iniciales, en los albores de la humanidad. Nadie controlaba al rey. Literalmente podía hacer lo que quería. Y sobre todo, este poder era transferido por sangre. Luego surgen las ideas innovadoras, de hecho ya existían muchas de ellas. El concepto de república se construyó miles de años atrás, antes de la Revolución Francesa, en el cual los abusos de esa autoridad obligan a que algo empiece a regir la función administrativa y ejecutiva de los gobiernos. Es claro que los gobernantes deben ser controlados por la propia ley y deben ser limitados por la propia ley. Yo personalmente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, creo que son los gobernantes los que más deben estar limitados por el derecho. Surge así, luego de la Revolución Francesa, el principio republicano, la división de los poderes, que todos conocemos demasiado bien, en la cual se pretende equilibrar la administración del Poder Ejecutivo, la elaboración de las leyes y su aplicación. Resulta que inicialmente el Estado se conformó solamente bajo el concepto de Estado de Derecho. Se concebía que el gobierno estaba obligado a precautelar solamente los derechos cívicos y políticos de las personas, es decir, los derechos humanos de primera generación. Con esto prácticamente nace el capitalismo, donde el Estado no intervenía en la economía. Y esto hacía, obviamente, que los sectores sociales más vulnerados siempre seguían siendo eso. Con el Estado social de Derecho, que surge a partir del principio de bienestar keynesiano, surge lo que yo llamo la socialización del capitalismo. Con el Estado social de Derecho, el gobierno se ve obligado a precautelar no solamente los derechos cívicos y políticos de las personas, sino también sus derechos socioeconómicos. Y allí quiero introducir lo que seguramente todos conocemos, la definición de rango constitucional del Ministerio Público descrita en su artículo 26, que dice: el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el fiscal general del Estado, los agentes fiscales en la forma determinada por la ley. Luego, en el artículo 268 de la Constitución Nacional están descritos los deberes y atribuciones del Ministerio Público, que por brevedad no los voy a enumerar en su totalidad, pero quiero referirme a uno muy particularmente porque es el que describe el compromiso del Ministerio Público en un Estado social de Derecho, y dice: promover la acción penal pública para defender el patrimonio público social, el medio ambiente, los intereses difusos, así como el derecho de los pueblos indígenas. Para mí no hay un deber más descriptivo en la Constitución Nacional para el Ministerio Público que este. El Ministerio Público está obligado a proteger y precautelar a los grupos sociales más vulnerables en nuestra nación. Somos un país emergente y eso todavía va a tomar un tiempo en solucionarse. Una de las características principales de los países emergentes es la inequidad social. El acceso a la justicia para los sectores más desprotegidos de nuestra cultura, de nuestro país, debe ser una prioridad. Allí es donde el Ministerio Público juega un rol fundamental.
sostengo fielmente que hay que optimizar ese servicio de acceso a la justicia que, si bien se ha iniciado desde los lineamientos estratégicos de la actual administración, debe garantizarse con fuerza. El Ministerio Público debe ser además el garante del cumplimiento de las características del Estado de Derecho en un país. Vuelvo y repito, nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos los gobernantes. Y es el Ministerio Público el que deberá garantizar a la población que ello no ocurra. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, debe defender su patrimonio, debe instar la acción penal, y me refiero a la acción penal a pesar de no ser la única a la que está obligada a precautelar la Fiscalía General del Estado o el Ministerio Público, pero lleva aproximadamente el 99% del trabajo del Ministerio Público. Muchos se habrán preguntado alguna vez por qué hay casi 500 fiscales penales y mucho menos cantidad de agentes fiscales en lo civil y en lo laboral, porque demanda casi toda la atención del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no funcionara eficazmente, o no funciona eficazmente en muchos casos, esa es una de mis críticas, el poder político no se ve limitado, los gobernantes no se ven limitados, y ahí es donde recaen en lo que genera el movimiento de la balanza de la democracia. El Ministerio Público es la única institución que puede ponerle freno a eso. Por ello es que debe funcionar en forma autónoma, independiente. Ciertamente que funciona dentro de la estructura del Poder Judicial al representar los intereses de la sociedad, pero la autonomía funcional y administrativa garantizada en la Constitución Nacional, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe prevalecer. Me han tocado defender ya por 5 años consecutivos presupuestos asignados en la Ley de Presupuesto General de Gasto de la Nación a diferentes instituciones. Y créanme que eso no se enseña en ninguna universidad de Derecho. Y créanme que de repente es lo más difícil de hacer. Personalmente, creo que una de las motivaciones que tuve, y a lo mejor hasta va a causar risa, para estudiar Derecho es que odio los números. Sin embargo, me vi obligado por 5 años consecutivos a sentarme con administradores, contadores y financistas a que me expliquen cómo funciona un presupuesto. Qué es un plan de caja, qué es un plan financiero, qué son los niveles de gastos y dónde pueden ir ubicándose las debidas partidas presupuestarias. Y eso se aprende, créanme. Pero ese es apenas el principio de uno de los problemas. Les puedo asegurar que muy pocos conocen lo que significa sentarse durante horas con un ministro de Hacienda a quien uno debe ir a solicitarle el presupuesto que de hecho ya fue asignado por ley a la institución a que se encabeza, y escuchar una y otra vez la frase: no sé de dónde crees que saque el dinero porque no hay. Y esos son los problemas que tenemos. Estos ejemplos los utilizo para que de repente entiendan que la autonomía funcional y administrativa que está consagrada en la Constitución Nacional muchas veces es meramente declarativa. Pero eso no es porque sea voluntad o dolosamente pergeñado por algún político. Son las deficiencias del propio sistema. Y son los problemas con los que un administrador y un ordenador de gastos día a día debe lidiar. Uno de los puntos habla, y creo que ya me he referido suficiente, sobre la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Debemos garantizarle eso al Ministerio Público.
de alguna forma debe constituirse en uno de los pilares de la gestión del fiscal general del Estado, lograr esa autonomía, desprenderse, y discúlpenme los parlamentarios presentes, muchas veces del poder político, del poder administrador, del poder legislativo. Yo sé que estoy hablando tal vez de situaciones utópicas, pero si como seres humanos no tendemos a la perfectibilidad que nos embiste como seres, jamás vamos a mejorar. Yo creo que el Ministerio Público, desde su concepción constitucional con la Carta Magna de 1992, ha evolucionado, ha crecido bastante. Me hubiese gustado que fuera mucho más rápido. A todos probablemente nos hubiera gustado eso. El Ministerio Público es una institución que ha crecido. Yo he crecido en ella. Y discúlpenme que haga referencias de carácter personal, pero no encuentro otra forma de describir cómo ha ocurrido esto. Fui nombrado agente fiscal en el año 1999, cuando todavía estaba vigente el Código Penal anterior. Hemos vivido esa transición de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio. Hemos tenido que aprender a trabajar con la Policía Nacional. Dicho sea de paso, porque se me va el tiempo, quisiera señalar que esa visión que le proporciona a uno haber estado al frente de una institución como el Ministerio del Interior o la Secretaría Nacional Antidrogas es única. La cultura policial muchas veces es difícil de comprender. Y en la ley está dispuesto que el titular de la investigación, el Ministerio Público, debe trabajar coordinadamente y dirigir la actuación policial en las diversas investigaciones. Creo que el Ministerio Público debe seguir creciendo. El fiscal general que asuma debe tener la solvencia de poder trabajar en forma coordinada, pero a la vez no ser objeto de presiones políticas. Las investigaciones deben tener sustento jurídico y no manejarse con un criterio exclusivamente político. La propuesta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Los derechos humanos no pueden existir sin los valores democráticos y los valores democráticos no pueden subsistir sin los derechos humanos. Se autosustentan. Si pretendemos vivir en democracia, la defensa y la protección de los derechos humanos deben ser la prioridad. Nuestra historia nos dice eso. Provengo de una familia, como muchas otras, en las que el menoscabo a los derechos humanos durante décadas ha sido la constante. A mí me gusta creer que para que yo pueda vivir en democracia y mis hijos puedan vivir en democracia, mi bisabuelo tuvo que ser confinado, mi abuelo exiliado y mi padre torturado. Y estoy seguro que muchos compatriotas o familias de compatriotas han pasado por ello. En la propia Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos está puesto como primer postulado que uno de los principios para la vigencia de la democracia es aquel por el cual el gobierno debe asegurar la protección de los derechos humanos. Yo creo que ese es el principal límite en el que en un Estado social de derecho se le pone a los gobernantes de turno un límite, valga la redundancia. No pretendo salirme del tiempo estipulado, así que solo me resta agradecer a los presentes. Hay mucho que decir sobre estos temas y de repente la vehemencia le embarga a uno, así que pido disculpas. Estoy a disposición de lo que quieran preguntar, presidente. Gracias, doctor de Vargas. La palabra para los señores miembros del tribunal, que de honor que deseen formular preguntas. Tiene la palabra el doctor Enrique Sosa. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buen día, profesor. Nosotros tenemos que hacer una evaluación sobre una serie de conceptos generales
Me parece importante eso, entre las evaluaciones que tenemos que hacer, no vinculantes desde luego nuestros criterios, ¿no? Usted habló del Estado de Derecho, lo describió muy bien, sobre el Estado de Derecho social, etcétera, y sosteniendo como corresponde que todos estamos obligados, tanto los ciudadanos comunes como las autoridades, a ceñirnos a las normas establecidas. Y obviamente quien debe definir o dejar sin efecto una disposición o un acto administrativo o acto de cualquier naturaleza y que fuera contraria a las normas establecidas es el Poder Judicial, ¿verdad? Los jueces. ¿Qué opina usted respecto de a ese concepto que existe sobre las cuestiones no justiciables? Donde habría una especie de contradicción entre esa facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar y ese criterio que dice hay ciertas situaciones que no pueden ser juzgadas. Sí, profesor. Gracias por la pregunta, la entiendo muy bien. Y yo creo que su pregunta describe aquella situación en la que, sobre todo últimamente, el límite o los deberes de los diferentes poderes dentro de un sistema republicano se ve bastante difuso. Creo que hay cuestiones no justiciables, como por ejemplo algunos temas que tienen que ver con el debate actual, pero también creo que muchas veces, y esto es muy peligroso lo que voy a decir, el Poder Judicial, más específicamente la Corte Suprema de Justicia, debe tener en cuenta ciertas situaciones de carácter político y que deben ser definidas en el ámbito judicial, sin recaer obviamente en la intromisión de los poderes. No es fácil, doctor. Y se pueden cometer errores. Y allí es donde es fundamental la prevalencia del Ministerio Público, donde esos errores, si constituyen hechos punibles, deben ser juzgados. Y la persecución penal está a cargo justamente de la institución denominada Ministerio Público. Es un tema bastante urticante, ciertamente, pero a aquellos que pretendemos acceder al Ministerio Público, al cargo de Fiscal General del Estado, deben importarnos, porque son situaciones que se van a plantear y se van a presentar. Eso es si comprendí bien la pregunta, doctor. Está correcto. ¿Alguna precisión más? ¿Existen casos no justiciables, me dice usted? Es un tema muy discutido, muy analizado, como usted sabrá bien, el tema de la no justiciabilidad y en qué ámbito se desarrolla, porque sería una contradicción con el Estado de Derecho. Hay un Estado de Derecho, una obligación de acatar las normas y por otro lado ciertas autoridades cuyos actos, aunque sean violatorios del Estado de Derecho, no podrían ser juzgados. Entiendo ahora sí claramente la pregunta, doctor. Sí, sí. Justamente tiene que ver con el rol del Poder Judicial y el Ministerio Público. Y lo voy a poner en un ejemplo porque los paraguayos siempre somos muy proclives a entender como el ejemplo. La Constitución Nacional prescribe la libertad de las personas, pero justamente el Estado muchas veces se encarga de violar la Constitución Nacional bajo el concepto de aplicabilidad del principio republicano. ¿Qué hace un juez cuando firma una orden de captura? Ciertamente viola el principio constitucional que consagra la libertad de las personas.
pero bajo ciertas premisas previstas en un Estado de Derecho, que es la normativa jurídica, que le da esa prerrogativa a ese órgano jurisdiccional. Y yo quiero poner énfasis, doctor, en lo que dije inicialmente. Yo creo que para que un Estado de Derecho sea denominado como tal, la población de un territorio debe someterse sin discusión alguna a ese ordenamiento jurídico, y muy en particular los gobernantes. Muy en particular los gobernantes. Resulta que ese es justamente el tema que cuestiona o se cuestiona en la opinión pública. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado la trillada frase de aquella persona que roba una gallina y está presa? Sin embargo, los casos en que hay gente investigada por robo o malversación de miles de millones de guaraníes y disfrutan del consabido arresto domiciliario o en algunos casos inclusive de libertad ambulatoria. Y en ese sentido, no solamente es importante la gestión del Ministerio Público, es importantísima la percepción que tenga la opinión pública sobre el trabajo del Ministerio Público. Yo he visto a muchos colegas fiscales, y los llamo todavía colegas fiscales porque sigo compartiendo con ellos muchos grupos, inclusive de opinión, hacer procedimientos y aprender a sus colegas. Situación más desagradable, ¿verdad? A mí me ha tocado ver a amigos tener que enfrentar los rigores de la justicia, pero así debe funcionar, no hay otra forma. Gracias, doctor. ¿Algún otro miembro quiera formular preguntas? Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor de Vargas, aunque acaba de contestar parcialmente lo que le voy a preguntar, a mí me gusta hacer cuestionamientos de orden práctico. De su exposición creo entender que usted admite la existencia en nuestro país de diferencia social, de una diferencia social, no de clase, aclaremos bien. Esa diferencia social puede influir en la labor de los o las representantes del Ministerio Público. Sí puede, doctor. Y cuando hacía referencia a eso, justamente lo que quiero señalar es que el rol del Ministerio Público en un Estado social de derechos será determinante para que ello no ocurra. A mí me costó mucho comprender, y lo he hecho por la mera oportunidad de tener la visión de otros cargos que el del fiscal investigador, doctor, entender que la tutela de los derechos muchas veces no está solamente descrita en el Código Procesal Penal o en el Código Penal. En el Ministerio del Interior entendí, por ejemplo, un concepto mucho más abarcante que el de solamente la seguridad ciudadana. El concepto de la convivencia ciudadana. Los agentes fiscales son referentes sociales, sobre todo en el interior del país. Son tenidos como autoridad. Y lo que hagan o dejen de hacer va a ser determinante para la percepción que tenga la gente, el paraguayo, sobre el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. Claro que hay inequidades sociales. Yo no digo que eso sea doloso, doctor, ni que seamos culpables magistrados o abogados de ello, sino que es una característica propia de un país emergente como el nuestro. Es solamente eso. Doctor, usted habló de la percepción de la sociedad de todos estos males. ¿Cómo hace valer esa sociedad esa percepción? Para que la labor
el Ministerio Público sea más eficaz, ágil y efectiva? Yo sostengo que en un Estado social del derecho el imperio de la ley muchas veces no es suficiente. Todos conocemos que a través del principio de delegabilidad, el pueblo, el soberano, el gobernante, muchas veces en forma directa transfiere ese poder a sus representados a través de las elecciones, pero existen mecanismos de control también indirectos, doctor, organizándose cívicamente. Usted no sabe, perdón, o quisiera describirle lo importante que son, por ejemplo, para el Ministerio Público mismo y para la Policía Nacional, las comisiones de seguridad ciudadana. Ellas van evolucionando. A mí me gustaba describir esto de la siguiente manera. Las comisiones vecinales antes se conformaban para juntar plata, hacer una caseta policial probablemente en una esquina del barrio que pueda abarcarse mayor territorio y traer un personal policial ahí para acercar la presencia policial a los barrios. Hoy día las comisiones de seguridad ciudadana se constituyen para que puedan organizarse, obtener recursos para poner cámaras de monitoreo en el barrio y que esas imágenes puedan ser transferidas o al 911 o a la propia comisaría local. Nos costó muchísimo hacerle entender a la gente que traer un policía al barrio nos obliga a despoblar la comisaría local. Y cuando haya llamados de emergencia, no vamos a tener la cantidad suficiente de efectivos. Pero sin embargo se trabajó con una visión técnica del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Y a través del accionar del Ministerio Público, justamente a través de los medios de determinación alternativa de los procesos penales, hablo de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena o de las suspensiones del procedimiento, la obtención de recursos para esas cámaras de monitoreo se vuelve mucho más fácil. Y no hablo solamente de las comisiones, hablo de las fundaciones. La gente debe organizarse cívicamente para finalmente controlar que aquel poder que delegó a los gobernantes en las elecciones se enmarca dentro de lo que queremos que exista, que es un Estado de Derecho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, me gustó y quiero aclarar que usted fue la primera persona que estuvo por acá y precisó muy bien de que las atribuciones constitucionales de los poderes del Estado no deben concebirse estar limitados por la ley, sino reglados en el procedimiento legal de sus atribuciones. Concepto bien claro. Sin embargo, me atrevo a formular esta pregunta porque estoy en la materia. He visto que un fiscal promueve una acción de inconstitucionalidad contra un fallo de la Cámara de Apelación, en donde le dice a la Fiscalía, antes de proseguir, culminar el proceso penal, debe aplicarse el concepto de la prejudicialidad. Contra esa resolución de la Cámara se recurre a la Sala Constitucional, entiendo yo, porque estoy informado solamente por vía de la prensa, no me consta, pero parece que es cierto. Y le dice, primero hay que esperar la resolución definitiva de la parte administrativa por la prejudicialidad administrativa. Contra eso se va por acción de inconstitucionalidad, 268 de la Constitución Nacional y concordante, en donde supuestamente se le coarta a la Fiscalía cumplir con el mandato de la ley respecto a la prosecución
del proceso penal. ¿Cuál es su criterio? Bueno, antes que nada... Porque es muy importante, si usted fuera fiscal general del Estado, en última instancia le va a llegar eso a usted. Sí, seguro que sí, por el propio proceso de la acción de inconstitucionalidad. Y sin el ánimo de recaer en calificaciones al trabajo de colegas. Aclaro que no conozco el caso. Salió en el periódico hace unos días. Pero tengo muy claro lo que son las cuestiones prejudiciales, doctor. No sé si todos lo conocen, pero son elementos que muchas veces constituyen partes de un tipo penal que están pendientes de decisión, en este caso, en procesos administrativos o en procesos de carácter civil. Así como está descrito, yo analizaría muy bien la resolución de la Cámara de Apelaciones y no tendría problemas en reconocer mi error, si fuese un caso que estoy llevando adelante, doctor, para entender que hay cuestiones prejudiciales a punto de resolverse. Y todos sabemos que las acciones de inconstitucionalidad se dan solamente cuando están agotadas las demás instancias. En el caso que usted está describiendo, pareciera ser que justamente hablando de cuestiones prejudiciales todavía hay mucha tela que tejer antes de recurrir de inconstitucionalidad. Pero es un caso muy puntual, doctor, en el que yo no quisiera adelantar posición, sobre todo por desconocimiento, y le pido disculpas. Pero usted está de acuerdo en la institución de la prejudicialidad cuando la propia ley la consagra, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Segunda pregunta. Si usted fuera fiscal general del Estado, ¿cuál sería el perfil que usted, como referente, debe exigirle a esa investidura? Me da usted la brillante oportunidad de hablar de lo que el tiempo me lo impidió en mi alocución inicial, y quería yo referirme a aquello que está consagrado en la propia ley, en la Ley Orgánica del Ministerio Público más específicamente, en la que se consagra, y no fueron los fiscales ni el fiscal general, sino fueron los parlamentarios, la carrera fiscal, doctor. Yo soy muy consciente de que es un cargo con alto contenido político, pero no político partidario, con alto contenido político en el marco de la vigencia del Estado de Derecho. No sé si es una expresión de deseo lo que me motivó a creer, o la propia ley, porque lo acabo de decir, está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que un fiscal general debe tener la capacidad de comprender el trabajo que se desarrolla en las fiscalías, en las trincheras, en los juicios orales, en el jurado de enjuiciamiento de la magistratura, en los procesos civiles, en los procesos laborales. Es muy abarcante, obviamente eso es imposible, por algo el fiscal general debe tener un gabinete técnico casi lleno de ilustrados. Pero la mayor parte del trabajo se enmarca dentro de la persecución penal, doctor. Y tener un fiscal general que tuvo la honra de haber participado en diligencias investigativas, allanamientos, pericias y hasta en juicios orales, yo creo que eso le da una visión muy importante. Tener un fiscal general que sabe lo que es estar sentado durante horas en una audiencia. No digo que sea excluyente, pero usted me preguntó sobre el perfil que yo desearía para quien va a ocupar el cargo. Obviamente no es coincidencia que ese perfil va con el que está exponiendo, ¿verdad? Pero no puedo yo salirme de eso. Bueno. Y los fundamentos de la ley, por lo que hablé de la carrera fiscal. No le pediría a usted probidad en cuanto a sus valores. No le pediría a usted ser una persona
honorables en su vida pública y privada. Por supuesto que sí. Y valga la cacofonía, yo entendí que eso se subentendía. Lamento haberlo subentendido, doctor, pero sí, son condiciones excluyentes, diría yo. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque la ciudadanía está detrás de 3 términos: corrupción, defraudación y aquello que se deja sin sancionar, impunidad. Impunidad. Y un poco hace a que el hombre tenga valores probados. Nada más, gracias. Gracias, doctor. Y si me permite, justamente por eso felicité a quien haya, estoy seguro que fueron los miembros del Consejo, determinados los ejes temáticos de la audiencia, porque justamente eso que usted está mencionando es lo que determina la vigencia de un Estado social de derecho, de un Estado de derecho más que nada. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Usted mencionó en su exposición que la cultura policial es difícil de comprender. Yo le hago una consulta bien concreta. ¿Ayudaría y usted impulsaría, en caso de ocupar el cargo de fiscal general del Estado, dar cumplimiento al artículo 272 de crear la Policía Judicial dependiente del Poder Judicial a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público? Claro que sí, doctora. Primero que es una institución que está consagrada en la ley. Si hay algo que debe caracterizarnos a los abogados es que el cumplimiento de la ley es obligatorio. Podemos tener nuestras críticas, ¿verdad? Pero considero que una policía especializada, encargada de las investigaciones en las que tiene intervención del Ministerio Público, va a fortalecer esa coordinación policial fiscal. Y traigo el ejemplo de lo que mencionaba, doctora. Yo he visto demorar durante 10 o 15 años a un oficial superior de la Policía Nacional comprender que debe trabajar en forma coordinada con el agente fiscal. Eso fue algo muy difícil, hasta trajo problemas de carácter generacional. Yo he escuchado por momentos decir, y no voy a dar nombres, doctora, a oficiales superiores de la Policía Nacional: ¿qué puede enseñarme este fiscal que tiene tantos años de edad? Resulta que en nuestra cultura judicial, porque sufrimos todavía los resabios del sistema anterior, recuerden que el fiscal era el primer cargo en la carrera de la magistratura. Y todavía, y sobre todo por la modificación de la ley, muchos fiscales son muy jóvenes. Yo creo que eso está bien, porque es un cargo que exige mucho dinamismo. Pero tardamos 15 años en que un oficial superior de la Policía Nacional comprenda que 25 o 30 años de carrera no le eximen de la obligación legal de trabajar bajo la dirección fiscal. Y la Policía Judicial va a facilitar ese acercamiento, que de hecho hoy día está ya asimilado, doctora, pero siempre hay asperezas que limar. También con respecto a su exposición, usted mencionó que en el Estado Social de Derecho se protege a los grupos sociales más vulnerables. Y como ejemplo dio los pueblos indígenas. Pero en otro artículo la Constitución también habla de los adultos mayores. Y estos adultos mayores no tienen absolutamente ninguna ley especial como la tiene, por ejemplo, el menor infractor juvenil, el penal juvenil. Sí, ¿Impulsaría usted alguna modificación para proteger a estos adultos mayores que están absolutamente desprotegidos en este momento? Por supuesto que sí, le respondo antes de explicar la respuesta, doctora. Hice mención a la protección constitucional especial que afecta a los pueblos indígenas, tan solo como ejemplo, para ilustrar de lo que de la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado social de Derecho. También mencioné
que la diferencia en un Estado social de derecho y un Estado de derecho es que en el Estado social la teoría asigna al gobierno la obligación de proteger los intereses socioeconómicos de las personas. Obviamente eso afecta a las personas de la tercera edad. Yo veo que hay en la legislación normas dispersas que hacen a esa protección, doctora, pero ciertamente estoy con usted en el sentido de que hay que aglutinarlas en un solo cuerpo. Y obviamente es una preocupación que debe ser tenida en cuenta. Y desde el Ministerio Público, ¿por qué no? Si somos los garantes, somos, digo, discúlpeme, pero hay veces que me cuesta a mí todavía saber que estoy fuera del Ministerio Público. Es una institución que debe ser la garante de la vigencia del Estado Social de Derecho. Lo voy a repetir las veces que sea necesario. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe Ríos. Doctor, usted habló diciendo que la autonomía administrativa y funcional es meramente declarativa. ¿Cómo haría para hacer efectiva esa autonomía? Qué tarea más difícil, doctor. Y a continuación, y como predicado, justamente mencioné que es la tarea más difícil y sobre todo aquella que no se nos enseña en la universidad. Con respecto a la autonomía funcional, es relativamente sencillo, porque eso va a tener que ver con el carácter del fiscal general del Estado. La posición que asuma el titular de esa institución con respecto a las presiones políticas, que de seguro las va a tener, es la que va a ser finalmente transmitida a los demás funcionarios, a los fiscales adjuntos, a los agentes fiscales y a todos ellos. Creo que va a ser determinante que el fiscal general que asuma sepa comprender eso, y lo dije y lo repito, trabajar en forma coordinada con el poder administrador no necesariamente debe significar sometimiento. Con respecto a la autonomía administrativa, sí la considero una tarea más difícil. Personalmente creo que la pelota está en la cancha del Poder Legislativo en ese sentido, doctor. Creo que muchas veces podían o pueden ayudar la creación de comisiones de trabajo coordinado para la elaboración de un presupuesto. Yo he visto cómo el Ministerio Público justamente ha sido objeto de recortes en el presupuesto enviado por el Ministerio. Bueno, la cuestión presupuestaria en el ejercicio anterior o en el presente ejercicio luego es una cuestión sui generis y sin precedentes o antecedentes en nuestro ordenamiento legal. Creo que, si no estoy equivocado, creo que fue el primer presupuesto que fue, la primera ley de presupuesto vetada en la historia política de nuestro país. Pero debe encontrarse el mecanismo en el cual los parlamentarios sepan comprender que muchas veces negar un presupuesto, negar un préstamo, solamente perjudica a la gente. Y por eso dije, doctor, en ese sentido, y no quiero caer en intromisiones, creo que la pelota está en el campo del Poder Legislativo. Muchas gracias, doctor Sixto Volpe. Doctor Vargas le formula algunas preguntas que llegaron hasta esta mesa. La primera es la siguiente: teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuál es la estrategia que debe implementar la Fiscalía General del Estado para hacer frente al crimen organizado, entiéndase narcotráfico, EPP o lavado de divisas, etcétera? Gracias, presidente. Yo creo fielmente que la estrategia más eficaz en la lucha contra el crimen organizado es el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia. El crimen organizado no es aquel, sino el cual en el que un grupo de personas
para cometer hecho u hechos punibles, se dividen las tareas. Y voy a poner el ejemplo de un asalto. Yo sé que es un caso reciente, pero creo que es bastante ilustrativo. Las personas que deben conseguir los vehículos, las personas que deben conseguir los explosivos, el que hace los clavos Miguelito, el que consigue las armas, el que consigue las municiones, el que consigue los planos del edificio donde se va a trabajar. Así se dividen las tareas de los criminales. Hay algo que es inevitable en toda organización criminal, y que es un grupo de personas que debe estar en comunicación, con lo que la información debe fluir. Y allí es donde la inteligencia muchas veces debe tener, no muchas veces, todas las veces, debe tener la habilidad de captar esa información. Se refirió al lavado de activos. Yo creo eso, y quiero transmitirle a través suyo al que formuló la pregunta, que es fundamental al presidente. En toda organización criminal, lo único insustituible es el dinero. Las personas se sustituyen. Si se me muere en un, supongamos que yo soy el líder de una organización criminal, resulta que en uno de los trabajos resulta capturado o abatido aquel que fue encargado de conseguir las armas y las municiones. Yo a ese hombre lo puedo reemplazar. Tal vez me va a costar, pero puede ser reemplazado. ¿Pero para qué delinquen los criminales? Para tener dinero. Y en consecuencia, lo único insustituible para ellos es el capital. Y allí es donde la inteligencia financiera, donde las instituciones como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, en coordinación con la de otros países, es fundamental. ¿Está? Sí. Bueno, la siguiente pregunta. Usted mencionó que como una de las funciones del Ministerio Público es proteger a los sectores más vulnerables, entre ellos citó a la comunidad indígena. En ese sentido, si de ser designado fiscal general del Estado, ¿cuál es su plan respecto a esta comunidad? Bueno, quiero de nuevo formular la aclaración de que la protección a los pueblos indígenas la utilicé como ejemplo y porque está taxativamente señalada en los deberes de la Constitución Nacional. Estoy seguro que hay otros sectores tanto o más vulnerables que aquellos de los pueblos indígenas. Pero los procesos están consagrados en la ley. Inclusive entiendo que actualmente el Ministerio Público cuenta con una Dirección de Derechos Humanos, no es que creo, sé, porque he trabajado con ellos, donde la mayoría de las veces en forma coordinada hemos trabajado justamente en ese sentido. Pero la pregunta es muy válida porque las culturas indígenas de nuestro país están muy vigentes y sobre todo últimamente, desde hace tiempo, están muy asociadas, o su problemática está muy asociada al concepto de la tenencia o posesión de la tierra. Resulta que en la cultura de nuestros pueblos ancestrales, lo cual debemos reconocer, nadie puede ser dueño de la tierra porque el ser humano es hijo de la tierra. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, el derecho a la propiedad, entre ellos el derecho a la tierra, está consagrado en la Constitución Nacional. Y esas son justamente, o ese es el tipo de situaciones con las que debe saber lidiar el titular de una institución como la del Ministerio Público, porque va a toparse con esos conflictos, inclusive de carácter legal. Nos decían, por ejemplo, hay que desalojar esta propiedad. ¿Y por qué hay que desalojar? Y porque hay una orden judicial de desalojo. Yo entiendo eso.
y sé que estamos obligados al cumplimiento de la ley. Pero a algún lugar tenemos que llevarle a esa gente. No podemos simplemente sacarle de ahí y ponerle al costado del alambrado porque el problema va a subsistir. Y yo entiendo el mandamiento judicial de desalojo, pero allí es donde uno debe ir un poco más allá de su función. Ponerse en comunicación con el titular del INDI, ver una opción. Hay que conseguir camiones, comida, frazadas, porque finalmente uno le está desarraigando, con justicia o sin justicia, a un grupo de personas. Y si ese conflicto no se soluciona en ese momento, simplemente va a hacer trasladarlo. Por eso es que creo que muchas veces las funciones que obligan institucionalmente a uno no son solamente aquellas que están descritas en la ley, doctor. Eso es todo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta: si es electo fiscal general, ¿cuál es el trabajo que realizará para que los más desprotegidos accedan a una justicia pronta y barata? Uno de los ejes estratégicos actualmente hechos en el Ministerio Público es el de la accesibilidad a la justicia. Trabajaríamos más sobre eso, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo sí, de acceder a la página del Ministerio Público en la Internet. Allí están muy bien descritos, inclusive en términos de lego, como decimos los abogados, cuáles son los pasos para hacer una denuncia, qué implica hacer una denuncia. Mucha gente cree que una denuncia solamente se puede hacer por escrito o acompañado de abogado, y eso no es así. Hay que trabajar un poco más sobre eso, creo que. Hay que tratar un poco de difundir material de prensa, tal vez. Y sobre todo creo que el Ministerio Público debe también trabajar con algunas instituciones en forma coordinada para el acceso a la justicia. Y sé que lo ha hecho, de hecho, valga la redundancia, con el Poder Judicial, pero puede hacer lo propio también con la Defensoría del Pueblo o con la propia Defensoría Pública, que es parte integrante del Poder Judicial. Cuando estábamos en el Ministerio Público, era la constante recibir aprehendidos que no tenían posibilidad alguna de contratar abogado profesional. Y muchas veces uno nota que el defensor público está allí por obligación. Creo que en ese sentido hay que trabajar un poco más en la humanización de los actores a quienes nos obligan el cumplimiento de la ley, de los abogados, de los defensores y también de los fiscales. La accesibilidad a la justicia debe ser prioridad. Creo que el Ministerio debe llegar a todo el país. Ustedes saben como yo que hay lugares en nuestro país donde todavía uno debe recorrer cientos de kilómetros para ir a formular una denuncia. Y eso es, en el siglo XXI, es todavía absolutamente inaceptable, doctor. Es todo. Gracias, doctor. La siguiente hace referencia más bien a un reconocimiento hacia usted por parte del auditorio y dice: felicito al postulante por enmarcar la protección de los grupos más vulnerables, obligación del Ministerio Público. Felicito por su manifestación sobre investigaciones jurídicas y no políticas. Creemos que reúne los requisitos para el cargo fiscal general. La siguiente: en su experiencia como fiscal asignado a una unidad sensible como la de narcotráfico y consciente de la diferencia enorme de responsabilidades en la gestión entre una fiscalía penal y una fiscalía tutelar, ¿qué haría como fiscal general del Estado para reivindicar salarios de fiscales del crimen organizado o que combatan el crimen organizado, ya que hoy ganan lo mismo que los fiscales civiles? Primero agradezco a quien haya tenido tan agradables consideraciones hacia mi persona y segundo, en nuestro trabajo en el Ministerio Público nos ha tocado ocupar
como yo creo que equivocadamente se denominan hoy día fiscalías ordinarias, porque no tienen nada de ordinarias, yo creo que reciben el embate fuerte del grueso de las denuncias. Ciertamente que las unidades especializadas, como en el caso de la unidad especializada en lucha contra el narcotráfico, trae aparejado otra clase de desafíos. Pero debe entenderse que en ese sentido sería discriminatorio hacer una diferenciación salarial, cuando por lo menos desde mi punto de vista la carga laboral es bastante parecida. Tal vez la unidad especializada requiera otro tipo de condiciones, pero eso tiene que ver más bien con las condiciones personales de los fiscales. Pero créanme que el esfuerzo que hacen las fiscalías que están hoy día abocadas a los procesos penales de hechos punibles de carácter no organizado es bastante pesado. Lo sé porque hemos estado también en esa fiscalía. Yo no creo que corresponda hoy día hacer una diferenciación salarial en ese sentido. Tal vez debe trabajarse más en el siguiente, y voy a volver sobre lo que yo siempre llamo la teoría del ejemplo. Resulta que muchas veces un fiscal asignado a la lucha contra el narcotráfico tiene que acompañar un procedimiento de vigilancia de una pista de aterrizaje tal vez. Ese trabajo dura a veces 10 o 15 días. Y uno tiene que pedirle viático a la administración central, porque tiene que ir a subsistir muchas veces en tiendas de campaña. Y luego viene uno y la administración le pide, y tráeme la boleta del hotel. ¿Y qué hotel si uno estuvo en carpa durante 10 o 15 días? Esas son cuestiones que hay que ajustar, que hacen sí a la diferencia que tiene la carga laboral entre los fiscales asignados a unidades ordinarias y los que están asignados a unidades especializadas. Son cuestiones más bien de carácter administrativo de mi punto de vista. Gracias, doctor. La palabra a los señores miembros del Consejo que quieran formular preguntas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buenos días. Usted mencionó en su alocución que no funciona eficazmente el Ministerio Público y era una de sus críticas. ¿Usted podría resaltar cuáles serían esas deficiencias y cómo usted haría para corregirlas en caso que fuese fiscal general del Estado? Sí, y me refería específicamente, doctor, a que en mi percepción no hay un criterio, actualmente no hay un criterio uniforme que determine la intervención del Ministerio Público en aquellas causas que llegan a su conocimiento no a través de las denuncias, sino a través de los medios de comunicación o del propio quehacer político. O por lo menos no entiendo el criterio utilizado actualmente. Desde mi punto de vista, existen intervenciones del Ministerio Público en causas con similares orígenes y similares actores, y la Fiscalía no está interviniendo. Yo creo en ese sentido que debe ser parte del trabajo justamente del Gabinete Técnico Asesor del Fiscal General del Estado formular un cuerpo en el cual estos criterios vayan unificándose, ¿verdad? A lo que voy, no entiendo hoy día cómo el Ministerio Público actúa en algunas causas y en otras no. Y esa acción o falta de acción muchas veces genera sentimiento de injusticia por parte de la población. Es cierto, muchas veces el poder económico a uno le da también la facilidad de ejercer una defensa contratando profesionales más avesados, ¿verdad? Que si nos ponemos a fijar bien, lo único que terminan haciendo es retrasar el proceso, suspendiendo audiencias, interponiendo recursos, excepciones.
y la Fiscalía o el Ministerio Público tiene que poner énfasis en aquellas causas en que el retraso de la justicia se ve como impunidad. Así que, sí, desde mi punto de vista, en ese sentido, la eficacia del Ministerio Público puede mejorarse mucho aún, doctor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Julio G. Ríos. Buenos días, doctor de Vargas. Reiteradas veces usted dijo, defender el presupuesto de una institución es lo más difícil de hacer. Esto no se enseña en las facultades. ¿Podría usted identificar esas dificultades? Y por sobre todo, decirnos cómo salvaría las mismas en el eventual caso de que sea designado fiscal general del Estado. Sí, gracias, diputado. Y me ratifico en que la elaboración y la defensa de un presupuesto para un abogado, sobre todo como la mayoría de los que estamos aquí, que se ha dedicado al ejercicio de la profesión, es tarea difícil. Primero, comprender, diputado, cómo se elabora un presupuesto. ¿Qué es un plan de caja? ¿Qué es un plan financiero? Que le expliquen a uno que por qué el dinero que está asignado en tal nivel no se puede utilizar para tal o cual objeto de gasto. Personalmente creo que la política impuesta por la actual administración del Ejecutivo va a surtir efecto de aquí a un mediano o corto plazo de tiempo. En el caso del Ministerio Público, y tal vez eso no lo tuve en cuenta y ahora que estoy analizando, hay una diferencia. ¿Cuál es sustancial? Cuando a mí me ha tocado defender el presupuesto del Ministerio Público o de la Secretaría Nacional Antidrogas, yo he ido con ciertos mandatos a la Comisión Bicameral del Congreso. No pidas más presupuesto. Por parte del Ejecutivo hablo, ¿verdad? Pero en el caso de la Fiscalía General del Estado estaríamos exentos de ese poder coercitivo, vamos a llamarle de alguna forma para que se comprenda. Sin embargo, sigo creyendo, diputado, que el trabajo entre la Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección de Presupuesto del Ministerio Público, y lo pongo otra vez como ejemplo, puede trabajar de cerca con en este caso, la Comisión Bicameral del Congreso, y sentarse y elaborar un presupuesto unificado. Pero lo que no se puede hacer es ir y defender a lo que es imposible que nos den. Porque el presupuesto general de gasto de la nación se construye no teniendo en cuenta solamente una institución. Yo creo que hay que crear, valga la redundancia, lazos más fuertes entre la institución requirente y el Congreso para la elaboración y estudio de este presupuesto. Y eso depende también, y cuando hablo de la dificultad en la defensa, diputado, quiero ser hasta folclórico. Yo recuerdo que me fui no digo a defender, a explicar el presupuesto que estaba preparado para el Ministerio del Interior, y le llevé al director general de Administración y Finanzas, al director de Contabilidad, y yo hice una exposición inicial. Y cuando quise concederle el uso de la palabra para entrarle el lenguaje técnico a uno de mis asesores, sale una senadora y me dice, no, usted tiene que hacer. Pues yo no tengo los conocimientos técnicos.
Pero todos sabemos que solamente era revanchismo político. Y a eso estamos expuestos. Y es con eso lo que hay que lidiar muchas veces. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día doctor de Vargas. Buen día, doctor. Atendiendo a la vasta experiencia que tiene en distintas funciones, en especial en áreas sensibles como el del crimen organizado, el narcotráfico, y mi pregunta es más bien si, conforme a tu percepción, el no poder frenar o reducir el flagelo del narcotráfico pasa más bien por los hombres o por la ley, atendiendo también la vigencia de la ley 1340, que es una ley medio complicada, digo, en algunos casos medio inaplicables. Y lo que me preocupa también, el otro punto que señalabas, al decir de que no entendés del por qué el Ministerio Público en algunos casos actúa y en otros no. Si se produce esa situación en ese ámbito tan delicado como es el narcotráfico, el ocultar o no llevar adelante la persecución penal por parte de los hombres o funcionarios del Ministerio Público, estamos ante una situación grave realmente. ¿Qué opinión tiene concretamente si pasa más por los hombres o por las leyes vigentes? Gracias, doctor, por la pregunta, y quiero empezar respondiéndola desde la parte de atrás. En realidad, cuando yo hacía cuestionamientos a la falta de actuación, en realidad hacía cuestionamiento a la falta de un criterio unificado para instar la acción penal, me refería no exclusivamente a los casos de narcotráfico. Yo creo que no hace falta hacerlo, pero voy a decir, eso tiene que ver mucho más con aquellos hechos punibles que están vinculados justamente a quienes detentan el poder político. Doctor, yo he visto denuncias y he visto declaraciones testimoniales por docenas en una sola causa, donde dice, este señor vino y nos dijo a nosotros, invadan esa tierra. Y con eso no se formulan imputaciones. Me cuesta demasiado comprender y estoy seguro que a muchísimos otros también. Con respecto al crimen organizado, doctor, ese es un tema delicado. Y explico por qué. Porque la lucha contra el crimen organizado ya no se libra solamente en un contexto exclusivamente nacional. Fíjese que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, como es el Primer Comando Capital, que nació y según sé tiene más de 20.000 hombres en la hermana República del Brasil. Brasil no está pudiendo con el PCC, ni con las 5 policías que tiene, ni con el mandato que le otorga su constitución a la Policía Federal de tener armas de guerra. Y esa organización criminal ha extendido sus tentáculos hacia la República del Paraguay. Hay fenómenos que deben comprenderse. Se habla mucho, por ejemplo, de la tasa de homicidios de la ciudad de Pedro Juan Caballero, pero nadie explica que la tasa de homicidio de Pedro Juan Caballero es la misma que la tasa de homicidio de Punta Poná. Entonces es un problema de la región, no exclusivamente del Paraguay. Y hay políticas que deben ser encaradas en un riesgo compartido con otras naciones. La Policía del Paraguay, la Fiscalía del Paraguay, ni la Senat del Paraguay va a poder sola contra el Primer Comando Capital. Y solamente estoy poniendo como ejemplo esta organización criminal porque creo que es la que últimamente más resuena y todos conocemos. Y vuelvo
sobre lo que hablábamos inicialmente. Creo que más de uno habrá leído, porque ya tiene varios años, la famosa entrevista que se le hace a Marcos Rodríguez, uno de los líderes del primer comando capital. Y una de las cuestiones más importantes para mí que él señala en su entrevista, dice, los procesos de ustedes son burocráticos. Yo tuve un caso, doctor, y quiero ilustrar nomás, siempre pongo como ejemplo, más de uno ya lo habrá escuchado. Necesitábamos adquirir visores nocturnos, más visores nocturnos para los grupos tácticos que están trabajando en el norte del país. Entonces, ¿cómo hacemos? Y me sugieren algunos de mis colaboradores, me dicen, ministro, ¿por qué no le llamas al tipo que va a usar el visor nocturno que venga acá y te explique cómo es el que él necesita y cuál es el que él necesita? Y le llamamos al subcomisario en aquel entonces. Se le puso toda la gama de visores nocturnos. ¿Cuál de estos vos usarías? Se le preguntó. Mira, el tipo agarra uno. Este. ¿Por qué? Y porque primero es de buena marca, me señala la marca. Y segundo, usa la pila AA. Es el único en este grupo que usa la pila AA. La pila AA alcalina se consigue en cualquier despensa. Los otros utilizaban o la pila cuadrada o la pila esa que sale 40.000 guaraníes en Radio Shack, como yo digo. Doctor, allá en el medio del monte se me acaba la pila de mi visor nocturno y yo soy carne de cañón. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es aquel aparato que sea más fácil de conseguir la pila. Y todos sabemos que los procesos administrativos no podemos orientarlos a tal o cual producto, a tal o cual marca. Pero dentro del pliego de bases y condiciones se puso como condición que la batería con la que funciona ese aparato tiene que ser tal. Así se hizo la licitación. Y luego una de las empresas oferentes protestó porque pusimos eso del pliego de bases y condiciones. Un año nos tomó, doctor, levantar esa protesta. Y ese un año no pudimos tener los visores nocturnos que necesitábamos, solamente por una cuestión burocrática y administrativa. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Krijovich. Doctor, habló de la protección a los sectores sociales más vulnerables. ¿Cómo combinar esa protección, que usted lo argumentó bastante bien, con el rol del Ministerio Público de representar a la sociedad que se siente desprotegida también, que reprocha la violación de la ley y requiere ser atendida, requiere su seguridad? ¿Cómo fusionar esa asistencia a los sectores más vulnerables con la defensa de la sociedad que requiere seguridad? Ya he mencionado, doctor, uno de ellos, y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, en la accesibilidad a la justicia. Explicar a la gente cómo es tan fácil hacer una denuncia, o por lo menos nos ofrece muchas dificultades. Pero esa protección de los derechos de los sectores más vulnerables tiene que ver también con la confianza en la institución. Aquel que va a formular su denuncia tiene que tener la esperanza de que la misma va a surtir un efecto. Porque si no, no tiene sentido. Más de una vez habrán escuchado como yo, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Y eso requiere acciones estratégicas a mediano y largo plazo. No hay una solución a corto plazo. En el tema de la confianza, o al tema de la confianza en la institución me refiero. Ello va a ocurrir el día que aquellos criminales que están caminando por las calles terminen tras las rejas. Y que ello ocurra rápidamente, es la única forma. Y sobre eso hay que trabajar muchísimo, porque esa no es solamente una obligación o un compromiso del Ministerio Público. Hay muchas otras instituciones que deben comprometerse con esa confianza en la justicia tan anhelada que necesitamos
para disipar esa sensación de impunidad que hoy día tenemos todos. Esa es mi respuesta, doctor. Y mi segunda pregunta tiene que ver con eso justamente. ¿Qué política o qué gestión implementaría a través del Ministerio Público, la Fiscalía General, en lo que se refiere a las medidas alternativas de prisión, que también están siendo muy cuestionadas? Bueno, la aplicabilidad, siempre dije y lo sostengo, la aplicación de las medidas, de las famosas medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, desde mi punto de vista, tienen mucho que ver más con un elemento humano que un elemento de carácter legal. Siempre dije, si en el artículo 242 del Código Penal alargamos o somos más específicos con los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, vamos a ir convirtiendo a los jueces en computadoras nomás ya. Yo cuestioné mucho en su momento la modificación. Cuestioné dentro de mi círculo de colegas y amigos, digo, sosteniendo que la ley está bien. Lo que pasa es que la interpretación de la ley, en muchos casos, y hablo de fiscales y magistrados, pasa por otros elementos que no vale la pena, los menciona aquí, todos sabemos. Tiene mucho que ver con la corrupción. Siempre dije, y sobre todo en casa, le traté mucho de explicar a mis parientes más cercanos, a mis hijos, cuando se dispone la modificación por la imposibilidad de aplicar medidas sustitutivas en caso de crímenes. Y muy lindo, yo también quiero que todos los criminales se vayan presos. Pero resulta que con esa modificación basta que yo a mi vecino, a quien no le quiero porque prende todos los domingos fuerte la radio, tengo que ir a denunciarle por un crimen nomás en la comisaría para que se vaya preso. Es muy peligroso eso. Y vuelvo y digo, pasa por la capacitación de los magistrados y los fiscales. Dicho sea de paso, quiero mencionar que en la época que me tocó pasar por el Ministerio Público, y creo que hasta ahora, el centro de entrenamiento de esa institución fue muy potenciado. Y los cursos de capacitación que se ofrecían a los funcionarios del Ministerio Público, no solo a los fiscales, sirvieron de mucho. Creo que en alguna medida hay que tratar de replicar ese crecimiento académico en el Poder Judicial también. Como verán, no estoy ofreciendo una solución desde el rol del fiscal general del Estado, ¿verdad? Pero ese crecimiento académico debe, y voy a ponerlo otra vez un ejemplo, cuando me tocó defender un caso de lavado de dinero desde la Fiscalía y recurrí a profesionales para que me expliquen, y me dieron una clase magistral de lavado de dinero, amén de todas las que ya había yo recibido, y me dice, pero todo esto que yo te expliqué no te va a servir de nada si es que el juez no lo va a entender. Y si a eso le sumamos el tema de la corrupción, la aplicabilidad de las medidas sustitutivas se constituyen en una amenaza a la imagen del Poder Judicial y el Ministerio Público, porque muchas veces corresponde en derecho las medidas sustitutivas, pero la percepción en la sociedad es totalmente negativa. Y hay que trabajar mucho sobre eso. Otra cuestión, y porque me consta personalmente, la sobrecarga de nuestro sistema penitenciario es un problema no menor. Nuestras cárceles, ahí quiero traer un tema a colación que ya lo veníamos mencionando. El PCC se organiza en las cárceles. O sea, nosotros le estamos mandando a ellos a tener la oportunidad de organizarse y ser cada vez más fuertes.
Como verán, es un círculo vicioso. No tengo la solución mágica, pero respondiendo un poco a la pregunta del doctor, creo que hay que trabajar sobre la corrupción, la impunidad y la formación de los actores judiciales. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día a todos. Ya se refirió a la lucha contra el crimen organizado. También manifestó el fortalecimiento de la inteligencia del Ministerio Público. Pero en su experiencia como abogado, ex fiscal y ex ministro del Interior, en la lucha contra el crimen, contra el grupo criminal EPP, si llegase a ser designado fiscal general de Estado, a su criterio, ¿qué se debería hacer desde el Ministerio Público para erradicar definitivamente a ese grupo? Si hay algo que puedo decir en favor de la actual administración del Ministerio Público, es que todos los casos que tienen que ver con hechos de terrorismo o financiamiento del terrorismo, que en nuestro país exclusivamente están relacionados con un único y exclusivo grupo criminal, han llegado a condena. Yo creo que la lucha contra estos grupos criminales terroristas pasa por una acción preventiva y también en el campo de la inteligencia. Y la inteligencia está mucho más asociada a la actuación policial, doctor. Vuelvo y repito, hasta donde sé, todos los casos que la policía ha llevado con respecto a crímenes de terrorismo al Ministerio Público han terminado en condena. En ese sentido, para mí no hay críticas a la actuación del Ministerio Público. Han acompañado, y me consta fielmente, la actuación policial, muchas veces arriesgando sus vidas, lo cual para mí es felicitable, no es fácil. A todos nosotros nos han formado para llevar un código en la mano, no un arma de fuego muchas veces, o no un escudo o un chaleco antibalas. Y a los que se encargan desde el Ministerio Público de ejercer la persecución penal contra grupos terroristas, les agradezco porque todo el día están expuestos a ese tipo de situaciones. Pero el fortalecimiento de la inteligencia, si bien es policial, no es exclusivamente policial, ¿verdad? La compilación de datos muchas veces debe hacerse con autorización o intervención del Ministerio Público y requerimientos a los órganos jurisdiccionales. Y eso, cuanto más veloz sea, la acción será mucho más eficaz. Eso es, doctor. Gracias, doctor. Le voy a formular una pedido de aclaración en relación a una publicación de doctor Vargas. Específicamente el día de la fecha, 8 de mayo de 2017, dice: imputado por perjuicio a la Senat, Francisco de Vargas está imputado actualmente por lesión de confianza por la Fiscalía. Supuestamente compró en 2012, cuando fue ministro o secretario de la Senat, equipo de escucha telefónica que nunca brindaron el servicio eficiente para lo cual fueron adquiridos. La Senat pagó $2.500.000 por los equipos de espionaje. Esta cosa también fue procesado el ministro de Senat, Luis Rojas, quien igualmente adquirió otra parte de los equipos para la institución en 2015. Ambas compras se realizaron de la empresa Televox, propiedad de Nicasio Bóveda, quien asimismo está procesado por el Ministerio Público por contrabando y producción de documentos no auténticos. ¿Qué puede manifestar en descargo de esto, doctor Vargas? Sí, gracias por la pregunta, doctor presidente, pero no voy a cometer el error de escudarme solamente en el derecho constitucional de presunción de inocencia. En el año 2012 me desempeñaba yo como ministro secretario de la Secretaría Nacional Antidrogas. Fueron 1 año y 2 meses nomás, desde junio de 2012, desde el 26 de junio del 2012 hasta el 15 de agosto de 2013. En aquel tiempo, como administrador y ordenador de gastos, me tocaba aprovisionar a la institución de las herramientas necesarias justamente para la lucha contra el narcotráfico. En ese orden de ideas se decide, porque yo tenía un equipo de trabajo
la adquisición de equipos de inteligencia sensitiva. Se recurre al Poder Ejecutivo bajo la figura de la excepcionalidad. Y muchos se han de preguntar por qué eso no se hace por licitación pública. La fortaleza de los equipos de inteligencia sensitiva, y aclaro que inteligencia sensitiva no solamente tiene que ver con intercepción de comunicaciones. La fortaleza de esos equipos radica en el sigilo. Cuanto menos se enteren los delincuentes que los organismos de control y de investigación cuentan con ese tipo de tecnología, el equipo va a ser más efectivo. Porque los delincuentes leen los periódicos y escuchan la radio, inclusive con mayor asiduidad que el común de los mortales. Si se decide por la vía ordinaria de la licitación pública, se expone a la mediatización, porque la resolución se publica en la página de la Presidencia de la República. Entendimos bajo ese concepto que la vía de la excepcionalidad era el camino adecuado. Recurrimos a la Presidencia de la República, donde nos señalaron que no era necesario un decreto presidencial. Asimismo lo declaró el expresidente Federico Franco en su audiencia en el Ministerio Público. Nos indicaron que la vía adecuada era recurrir directamente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a donde fuimos, con un pedido fundado. Tan fundado fue que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas nos otorgó el Código de Contratación. Y aclaro que en muchos casos esto no se hace. Sin ese Código de Contratación no pudiéramos haber adquirido el equipo. Se hizo en aquel tiempo. Sufrimos, y digo sufrimos en el buen sentido de la palabra también, una auditoría de la Contraloría General de la República. Esa auditoría abarcó el periodo de contratación de aquel equipo. Y en su informe, ciertamente que la Contraloría General de la República encontró ciertas faltas administrativas, como el tema de la factura estaba escrita a mano y que la empresa que fue designada por la firma internacional para la contratación de ese equipo no tenía un historial económico como de repente se prescribe en la ley. Ese tipo de equipos no se consigue en una juguetería. Si ustedes tienen que adquirir ese tipo de tecnología, les puedo asegurar que no saben en este país a quién recurrir, porque no hay representantes. Son las empresas extranjeras las que designan a quienes van a ser sus representantes aquí en el país. Y eso hizo Coban International con Televox, Sociedad Anónima. Esa nota de designación está agregada en la carpeta fiscal. ¿Qué ocurre? Resulta que luego Televox es investigada por el Ministerio Público en el marco de la famosa mega evasión. No sé si conocen el caso en el cual se investigó la falsificación de facturas para justificar la tributación ante el Estado. Ahí salta esta empresa Televox, ahí empiezan a revisar las facturas, entre ellas encuentran, obviamente, aquella por la cual se hizo la transacción de la compra de estos equipos, no es falsificada, eso lo aclaro bastante bien. Pero les llama la atención eso, les llama la atención entre comillas, y allí se decide esta investigación. Inicialmente empieza la investigación por contrabando a los titulares de Televox. Ustedes saben que quien les habla en este caso que nos ocupa no puede ser objeto de ningún tipo de investigación de contrabando por la mera y sencilla razón de que no tenemos la obligación de tributar. Resulta que hoy día el contrabando y la lesión de confianza están subsumidas en una misma carpeta fiscal. Yo estoy siendo juzgado en la misma investigación que el representante de Televox lo está haciendo por contrabando. Son dos hechos punibles separados. Debe ser objeto de dos carpetas fiscales y eso a mí me llama mucho la atención.
Así como me llama la atención que se abra una investigación casi luego de 4 años después, cuando se empieza a hablar de la carrera de uno para la Fiscalía General del Estado. Así como me llama la atención, presidente, que se abra una investigación fiscal donde ni siquiera la Contraloría informó sobre la posibilidad de comisión de hechos punibles. A mí me llama también la atención, porque he visto como todos ustedes, que en fotografías a finales del año pasado, de medios masivos de comunicación, veo que el equipo que adquirimos está montado en una camioneta, totalmente conectado, con las ruedas infladas, y la camioneta no tiene una gota de polvo. Lo que a mí me hace suponer con alto grado de certeza que el equipo se sigue utilizando. Si ustedes se fijan bien, porque así como todos he seguido también las manifestaciones públicas del titular del Ministerio Público, a quien he recusado, seguramente lo sabrán por estar hoy día ambos concursando para este mismo cargo. La tesis inicial del Ministerio Público hablaba de una supuesta sobrefacturación, hablando mal y pronto de coima. Pero se habrán dado cuenta que hoy día el discurso cambió, ya no se habla de sobrefacturación, ahora se habla de la supuesta no funcionalidad de los equipos. Y a mí me llama la atención ese cambio de discurso. Yo no veo una actuación objetiva. Al principio no entendía cómo, siendo 12, 11 los imputados, algunos eran llamados a prestar declaración indagatoria y otros, como yo, no, hasta que yo mismo solicité ser llamado a declarar. Yo no veo un criterio, una actuación con criterio objetivo. A fuerza de ser sincero, presidente, esperaba ya que para el término de estas audiencias públicas estar ya con un requerimiento de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, porque estoy seguro que así va a ser. Pero hoy día el Ministerio Público ha solicitado una prórroga extraordinaria, con lo que todos entenderán se alarga mi agonía. Y así como todos sé que será seguramente el requisito o la circunstancia que me excluya de esta postulación. Pero bueno, uno sabe que es así cuando ha ocupado cargos que lo exponen públicamente. Concluyó, doctor Vargas. Gracias, doctor de Vargas. Con esto concluimos su exposición en esta audiencia pública. Vamos a comunicarle a la Secretaría mediante la siguiente etapa en este proceso de selección. Si tiene algo que agregar que nosotros no le consultamos, le pido brevedad, en todo caso afirmativo, y desde ya, buen día tenga usted, doctor de Vargas. Gracias, presidente. Muchas gracias a los integrantes del Consejo, al Tribunal de Honor, a quienes han escuchado. Bueno, hemos tratado de ser breves y a la vez bien explícitos. Yo quiero sobresaltar la calidad de las preguntas, presidente. Debo decir que en verdad han superado mis expectativas, en el buen sentido lo digo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le solicito a los